Venezuela ha sido escenario hoy de multitudinarias protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro. En una semana de protestas ya hay casi 300 detenidos en todo Venezuela. La imagen impresionante de una tanqueta de la Guardia Nacional pasándole por encima a una decena de manifestantes opositores. Una crisis creada por las políticas descabelladas de un gobierno que ahora quiere ocultar el colapso. Venezuela se encuentra en una crisis imposible de ocultar. En el año 2017, gran parte de la población de este país ha salido a las calles a protestar en contra del gobierno del sucesor de Hugo Chávez, Nicolás Maduro. El inconformismo de la población, sumado al fracaso en los intentos del gobierno de superar los problemas internos del país, han creado razones para que Venezuela pierda apoyo internacional, hasta tal punto que se encuentra en proceso de ser el segundo país en la historia en abandonar la Organización de Estados Americanos. El pueblo de Venezuela, lo estamos viendo, está celebrando el retiro de Venezuela de esta organización, justamente cuando se venía dando un proceso que procura la intervención de nuestra patria. El proceso es largo y afecta a todos los países involucrados en la organización. Sin embargo, dentro del país hay quienes no aceptan esta decisión y se empeñan en revertirla. No hay fórmula con la cual Maduro se pueda salir de la Organización de Estados Americanos. Por su parte, la oposición encabezada por el diputado y gobernador del estado venezolano de Miranda, Enrique Capriles, ha advertido de que es más fácil que el presidente Nicolás Maduro abandone el gobierno del país que el hecho de que Venezuela abandone la Organización de Estados Americanos. El futuro político del país es una incógnita. Mientras dentro y fuera de su territorio se mueven las piezas en pro y en contra de lo que busca el gobierno de Nicolás Maduro. Fundada por 21 países en Bogotá en 1948, la Organización de Estados Americanos, OEA, cuenta actualmente con 35 miembros. Uno de ellos, Cuba, fue suspendido desde 1962. Es el principal foro multilateral de la región para fortalecimiento de la democracia, la promoción de los derechos humanos y la lucha contra problemas compartidos como la pobreza, el terrorismo, las drogas y la corrupción. Fue un 30 de abril de 1948 que los 21 países fundadores de la OEA aprobaron la Carta de la Organización de Estados Americanos, que dio como origen un organismo que, según su propia definición, apunta a fortalecer la cooperación mutua en torno a los valores de la democracia, defender los intereses comunes y debatir los grandes temas de la región y el mundo. Tenemos claro que el gobierno de Venezuela desea retirarse de la OEA por temas que, según ellos, tienen que ver con la dignidad de su pueblo. La salida de Venezuela de un órgano tan importante como lo es la OEA no es más que el ejemplo, es el reflejo de cuán reprimidos estamos acá en nuestro país, de cuánta falta de libertad de expresión estamos, de democracia, de espacios para el debate y el verdadero diálogo que ellos profesan y dicen que acaba de existir. Cuán falta de eso estamos, cuán reprimidos, cuán censurados, que a nivel internacional el gobierno de Maduro ver que este tema sí va a llevar a la mesa, porque es la agenda que tiene este organismo ahora, la OEA, su agenda es hablar de nuestro tema, hablar de nuestra crisis, hablar de la situación de nuestro país, de cómo se están violando los derechos humanos y las libertades acá. Al ver el gobierno de Maduro que esto iba a ser el tema, que ellos iban a ser juzgados, que ellos iban a estar en la palestra todo este tiempo gracias a esa agenda, pues simplemente sintieron el miedo de ser juzgados internacionalmente. En los últimos años, el apoyo de América Latina a Venezuela ha cambiado notablemente. Por ejemplo, con la salida de la izquierda en países como Argentina y Brasil, se modificó la relación que sostenían con Maduro. Así como también algunos países de la región como Chile y Uruguay, que respaldaban incondicionalmente al fallecido Hugo Chávez, no lo hacen con el actual presidente. Sin embargo, hay que aclarar que la salida todavía no es un hecho. Salir de la OEA se necesitan 24 meses, 2 años. La salida de la OEA lo que es medianamente predecible, porque al interior del organismo había mucha presión para aplicar la Carta de Democracia. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que se estaba intentando hacer era aplicarle esa carta a Venezuela, aludiendo que el Estado venezolano tenía falencias en la democracia y eso llevaba, o eso abría las puertas para que los estados pudieran imponer sanciones económicas.
Mi preocupación, lo que realmente me parece grave aquí, es la oposición, sin ánimo de defenderla tampoco. Es la situación de la oposición en Venezuela, que se está quedando sin salidas, digamos, internacionales en este ámbito multilateral. Entonces, ¿cuáles son esas consecuencias? Inicialmente, que Venezuela queda aislado de la región, y más en un momento donde ya no tiene, digamos, sus aliados estratégicos de izquierda que antes tenía, ¿no? Y en el plano económico, fundamentalmente, que hay riesgos para las transnacionales que están en el territorio, que puedan entrar, porque al ser un Estado considerado como dictatorial no van a querer entrar. En un segundo momento, hay riesgos para Venezuela porque no hay préstamos que le puedan hacer bancos internacionales, pues a un país dictatorial no se le hacen préstamos, o no es un país seguro para hacer préstamos. Luis Almagro fue elegido secretario general de la OEA el 18 de marzo del 2015 y se mantiene hasta la actualidad, siendo uno de los principales protagonistas en el gran debate que se lleva a cabo frente a la crisis económica, social y política que se desencadena en Venezuela. País que ha mostrado su descontento por el manejo de la crisis que ha tenido los países que hacen parte de la OEA y alegan un intervencionismo por parte de ellos, así que han solicitado un retiro voluntario de la organización. Almagro, el secretario general, ya había presentado o había mostrado su interés en que Venezuela restituyera su democracia, ¿no? En pasados días él presentó un informe de 75 páginas en el cual denuncia todas, digamos, estas actos antidemocráticos que se están dando en Venezuela, y en la reunión que se genera en días pasados también 18 países aceptan conversar y tomar medidas referente al tema. No tiene cabida ni es aceptable una neutralidad, entre comillas, basada en ignorar la represión, los presos políticos, la tortura, el hambre, la falta de separación de poderes. Esa ficción cómoda y advenediza no se llama neutralidad. Ya van más de 40 muertos en Venezuela. Es algo que nunca debió suceder. Son el trágico resultado de un régimen que se obstina en no reconocer que la única salida viable a la crisis en que sumió al país es convocar a elecciones generales ya. La comunidad interamericana, junto al resto de la comunidad internacional, seguirá insistiendo en que ese es el rumbo para asegurar la democratización del país. Ninguna personalidad de la organización había tenido una voz tan fuerte frente a la situación de Venezuela. Pero esto hay que analizarlo también desde el punto de vista de el accionar del Estado venezolano, no solo en la región, sino a nivel interno, que al fin y al cabo es lo más importante. Dando como resultado que si el Estado venezolano está violando los propios principios de la organización, vamos a tener una reacción fuerte, ¿no? Pero esto no se puede considerar un intervencionismo, porque en primer lugar es un mecanismo diplomático que busca conciliar las diferentes visiones de los estados. No es una organización con fines económicos ni regulatorios ante los estados partes. Y en segundo lugar, la organización hace sus funciones en vista de promover sus principios democráticos y aquellos dictámenes que ellos consideran fundamentales para procesos de emancipación y de separación de poderes. Cabe resaltar que el proceso de salida de Venezuela apenas ha empezado. El país tiene 2 años para completar el pago de todas sus deudas, según lo establece el artículo 143 de la Carta de la OEA. El monto total que debe pagar Venezuela es de $8.7 millones por cuotas atrasadas. Los expertos coinciden en que completarse la decisión de Venezuela se vería aislado del resto del continente, lo que afectaría de manera directa el desarrollo económico ya en crisis desde hace varios años. Los politólogos, además, coinciden en la posibilidad de que la OEA propicie la constitución de un grupo de amigos conformado por 5 o 6 países, no precisamente del hemisferio, para que puedan llegar a una negociación que aporte una solución al conflicto que presenta el país. Para finalizar, Venezuela puede ser suspendido antes del cumplimiento de los 2 años, lo que deriva en sanciones económicas para el país bolivariano. Ahora, falta esperar para conocer cuál será el actuar del gobierno venezolano y, sobre todo, cuáles son los límites que alcanzará el violento conflicto que se vive en el interior del país.
¡Viva!